puedan dar muchísima dirección hacia dónde nos quiere llevar el yoga o hacia el enfoque que nos quiera llevar el yoga. Entonces, los Yoga Sutras de Patanjali pues tienen muchísimas traducciones. Yo les recomiendo esta que me ha parecido muy bonita porque es traducida y sus versos son por un Vaishnava, ¿no? Por alguien que pues tiene una relación personal con Dios, que eso es muy importante. No estamos conectándonos con la nada, sino más bien con las cualidades del todo, ¿no? Que es una relación personal y eso es algo muy importante debido a que nuestro ser es un ser personal. Somos almas que buscan una relación con otro ser, ¿no? En este caso con Parabrahman, pues que es el ser supremo, ¿no? Y este texto es de los Yoga Sutras de Patanjali, de Integral Yoga Publications, por Swami Satchidananda, que es pues, el que da los comentarios, y pues de quien vamos a estudiar también todos estos versos y todos estos sutras, pues como tal. Muy bien. Entonces, comenzamos. Vamos a juntar nuestras palmas y vamos a conectar nuestra noche, este momento de estudio, que las enseñanzas de nuestra vida entren por nuestros oídos y pues se conecten a nuestro corazón. Todos estos sonidos, todos estos versos, todas estas enseñanzas ancestrales se conecten con nuestro corazón. Así que desde casa podemos cantar este mantra, pues que nos conecta al conocimiento trascendental. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurumritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la ignorancia más oscuro, pero el maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. Le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Muy bien. Pidiendo permiso a todos aquellos que han traído este conocimiento a nosotros. Comenzamos entonces con una pequeña introducción. Cuando se menciona la palabra yoga, la mayoría de las personas piensan de inmediato en posturas físicas que flexibilizan y reducen la tensión. Este es un aspecto de la ciencia del yoga, pero en realidad solo es una parte muy pequeña y desarrollada recientemente. El yoga físico o hatha yoga fue creado principalmente para facilitar la práctica verdadera del yoga, es decir, del entendimiento y el dominio completo sobre la mente. El significado actual de yoga es la ciencia de la mente. Entonces, nuestro enfoque o el enfoque en nuestra práctica diaria debe ser el control de la mente. Sin el control de la mente, nuestro cuerpo puede tener como muchísimos flexibilidad, los órganos pueden tener bastante, no sé, como un buen estado, los órganos pueden tener un buen estado físico, pero si nuestra mente divaga, pues nuestras emociones van a estar también pues en caos de alguna manera y nuestro cuerpo también va a empezar a manifestar progresivamente patologías. Así que el objetivo de la práctica de yoga es encontrar en un punto, un desarrollo progresivo, el control de la mente, ¿no? ¿Qué es la mente? ¿Determina la mente nuestra conducta y experiencia o nosotros creamos y sostenemos su actividad? ¿Qué es la conciencia? ¿Podemos ir hacia adentro de nosotros mismos para estudiar y entender? Quizás incluso controlar la mente. Este es el tema de la antigua ciencia del Raja Yoga. Entonces, si nosotros estudiamos ampliamente cómo podemos, no sé, tener la mejor dieta, pues nuestro cuerpo va a tener los suficientes nutrientes para sostenerse en el día a día. Pero en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay muy pocas técnicas para conquistar la mente. ¿Sí? Uno dice, listo, me canso, voy a la cama, descanso un poco, duermo y recupero la energía física. Quizás tenga hambre, entonces me preparo algo, compro algo, como y mi cuerpo está satisfecho.
¿no es cierto? Requiero abrigo, hace frío, pues me consigo un abrigo y soluciono ello. Pero cuando nuestra mente se agota, solo descansando, solo durmiendo, pues no vamos a obtener todo el beneficio de conquistar o de controlar lo que vamos a ver más adelante llamado britis, ¿no? Esa fluctuación de la mente. La mente requiere de una técnica, requiere de un momento, de un espacio para poder descansar, así como lo hace nuestro cuerpo, así como lo hace nuestro estómago. No es que nosotros decimos el lunes voy a comer todo lo que voy a comer en la semana y el resto de días ayuno, ¿no es cierto? Entonces el lunes como todo lo de la semana y el resto de días ayuno, ¿no? Nuestro cuerpo requiere cada día de alimento. Nuestro cerebro requiere de trabajo y de descanso también. Nuestro sistema nervioso requiere también de liberarse de tensión, ¿no? Y así cada aspecto de nuestro ser. Nuestra mente también, ¿sí? Nuestra mente no es ilimitada, nuestra mente tiene una estructura y tienes como un salón, ¿no? Es como un lugar que necesita depurar lo desfavorable y aceptar lo favorable. Entonces, para ello necesitamos entender qué es la mente. Y hacia allá va la primera parte de estos Yoga Sutras, ¿no? Cómo conquistar, cómo enfocar nuestra mente a través de el sendero de la práctica de yoga. Entonces, a través de las técnicas, buscamos conquistar el cuerpo, conquistar la respiración y progresivamente conquistar la mente. Al principio de la práctica, uno siempre está comparándose, ¿no? Con los demás. Uno mira, uy, mira, esta persona es mucho más fuerte, esta persona es mucho más flexible. ¿Cuándo llegaré yo a obtener estos grandes resultados? Pues realmente no funciona así. Nosotros no podemos comparar nuestro ser con otro, porque cada ser en su individualidad, como decíamos en un principio, tiene una relación con el Supremo, tiene una relación con los demás y nuestro enfoque más interno debe ser entender nuestro ser para poder, a través de nuestras actividades, de nuestros hábitos, generar un Dharma poderoso, un deber supremo para toda la humanidad. Entonces, conquistar nuestro cuerpo es una primera etapa, ¿no es cierto? Para ello, como decía anteriormente, el Hatha Yoga nos ayuda a eso. Si no hay un control del cuerpo, es como conducir, ¿no? No necesitas ser doctor para manejar el cuerpo, pero sí necesitas las bases para entender cómo funciona tu cuerpo. Cuando tú haces el curso de conducción, te dicen, acaba el aceite, acaba la gasolina, acaba el agua, ¿no es cierto? Asimismo, en nuestro ser necesitamos hidratarlo. Hay un verso muy famoso del Bhagavad Gita que dice, aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar puede mitigar todas las dificultades que este mundo nos presenta a través del sistema del yoga. Entonces, la primera etapa de nuestra práctica es dominar el cuerpo a través de hábitos regulados, del comer, dormir, recrearse y trabajar. Y un verso anterior a ese dice, ese es el capítulo 9 del Bhagavad Gita, este capítulo nos dice, no se puede ser un yogi si se come demasiado o se come muy poco, si se duerme demasiado o no se duerme, si se duerme muy poco o se duerme demasiado, ¿no? Entonces, buscar el equilibrio es la parte principal dentro de nuestro ser, comenzando por el cuerpo. Entonces, cuando tú aprendes a conducir, pues al principio tú eres un peligro para los demás y para ti mismo también, porque no tienes el dominio del carro. Asimismo, este cuerpo, que es el contenedor del alma, pues necesita ser controlado. Cuando tú ya sabes manejar bien, pues como que toda esta máquina que es el carro, tú puedes dominarla y puedes ir a cualquier parte sin ninguna dificultad. Se vuelve simple, ¿no es cierto? Conducir se vuelve algo simple. Asimismo, el Hatha Yoga nos invita a dominar primero el cuerpo. Entonces, al dominar del cuerpo, tú vas no solamente a generar un tono óptimo de tus músculos, sino también una flexibilidad óptima y encontrar equilibrio. No es ser el más fuerte ni ser el más flexible, sino ser una persona equilibrada en tono y en flexibilidad, ¿no es cierto? Después dominas o buscamos dominar la respiración, el pranayama, ¿no es cierto? Entonces, a través de los ejercicios respiratorios, buscas, como dice el Bhagavad Gita, controlar el aire que inhalamos
y controlar el aire que exhalamos, y a través de ese sistema del pranayama dominar la inspiración y la expiración, ¿no? Y la energía que tiene nuestro cuerpo. Entonces, no es que un día nos levantamos con muchísima energía y otro día nos arrastramos para ir al trabajo, para hacer las actividades que tenemos que hacer, sino el yogi mantiene una energía estable, ¿no? Ese es el segundo aspecto, ¿no? Entonces, primero se domina el cuerpo, después el prana, ¿no? La energía que hay en nuestro ser. Y lo último es la mente, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí, después se domina la mente a través de diferentes técnicas que ustedes conocen un poco, ¿no? Pratyahara, Dharana y Dhyana, ¿no? Que son como el sistema de yoga, ¿no? Entonces, retraer los sentidos, enfocarlos y a partir de allí, pues generar meditación, ¿sí? Entonces, ¿qué significa todo esto yoga sutras, todo esto que vamos a estudiar, ¿sí? Yoga, como ustedes conocen, significa unión. ¿Unión con qué? Unión con nosotros, o ese vínculo, esa unión con todo aquello que rodea nuestro ser, toda esa experiencia que podemos tener en este mundo. Y sutra significa hilo, ¿sí? Entonces, los hilos que van enlazando todo este vínculo siempre pueden ser más. Entonces, por eso se llaman Yoga Sutras. Son como pepitas que fueron hilando progresivamente en esta compilación de grandes enseñanzas. ¿Quién compiló los Yoga Sutras? Patanjali. Patanjali es una expansión de la divinidad que eh, tomó todas las enseñanzas que había en esa época del yoga, hace miles de años, y pues fue hilándolas, fue hilándolas en cuatro partes, ¿sí? En cuatro partes. Entonces, siempre los sutras pueden ser más, o sea, siempre se puede seguir hilando, siempre se puede dar más, porque la experiencia, la práctica de yoga es ilimitada, ¿no? Entonces, Yoga Sutra significa como el hilo que vincula toda la experiencia del ser en este mundo que nos rodea, ¿no es cierto? Entonces, la primera parte de estos Yoga Sutras, que existen alrededor de 200, es la contemplación llamada Samadhipada. Esta es la que vamos a estudiar un poco hoy. Una pequeñísima parte, pero ahí nos vamos a enfocar. Contemplación que se llama Samadhipada, la cual presenta la teoría del yoga y una descripción de los estados más avanzados de la práctica de Samadhi o de contemplación, ¿no? Esa contemplación del ser, esa autoobservación, aprender a ver con los ojos más trascendentales y no a través de la lamentación, de la obligación o de aquellas cosas que quizás contaminan nuestro ser y no nos permiten ver las cosas tal como son. La segunda parte se llama porción en práctica o sadhana pada, donde se explican los primeros 5 pasos básicos sacados de las 8 ramas tradicionales del Raja Yoga, junto con sus beneficios, obstáculos para su logro y maneras de superar los obstáculos, ¿no? Entonces, el sadhana pada ya son técnicas propiamente de cómo se hace la práctica como tal. La tercera se llama la porción en logros, llamada Vibhuti-pada. Allí se discuten los últimos 3 pasos interiores del Raja Yoga, más todas las cualidades y logros a los que puede llegar el practicante con dedicación, ¿no? Entonces, estos pasos son más una práctica de autoobservación interna, ¿no? Entonces, allí se trabaja las formas de la respiración, ¿no? Entonces, se pueden hacer un trabajo de pranayama integrando o ese paso del pranayama hacia la meditación. Y el cuarto se llama la porción en lo absoluto, Kaivalya Pada. Allí se discute el yoga desde un punto de vista más cósmico y filosófico. Entonces los Yoga Sutras se dividen en estos cuatro libros, en estos 4 compilaciones, y hoy nos vamos a centrar en Samadhipada. No toda, porque pues es bastante amplio, pero en algunos versos, ¿no? Entonces comenzamos por acá. No sé si existe alguna pregunta hasta acá de este primer, como introducción a los Yoga Sutras. Muy bien, continuamos entonces. Aquí ya vamos a entrar propiamente al libro 1, que es Samadhipa, la porción en contemplación. Si existen preguntas, levantan la mano y pues ahí lo vamos como desarrollando progresión.
Entonces, entendiendo que los Yoga Sutras, pues se dividen en cuatro: Samadhi, Samadhi como lo conocemos, ¿no? Es la parte o es la realización profunda del ser con el Supremo. Entonces, el paso, Samadhi, para cómo podemos llegar a Samadhi, cómo podemos entrar a ese proceso de relación hacia lo divino. Hay algo muy interesante que dice, hay un verso muy poderoso del Bhagavad Gita que dice, Raso Vaisaham Akilam Rasamritamurti. Krishna dice, yo soy el origen, la fuente de todas las razas. Entonces, lo que buscamos en este mundo al fin y al cabo es la relación. Y esa relación con Dios la alcanzamos en un estado llamado Samadhi, ¿no? Que es un estado en el cual experimentamos amor, prema. Para llegar a ello, pues nos van a dar ciertos sutras, ciertas enseñanzas. Estos sutras son muy cortos, porque antiguamente pues se daban las enseñanzas a través de mantras, a través de sonidos muy simples. Entonces después fueron anotados en tablas, ¿no? Y estas tablas tienen como palabras muy concisas. Entonces no son escritos así de páginas y páginas, que claro, progresivamente se han ido desarrollando, pero explicaciones y un poco se han ido como dando un poco más de expansión a todos estos sutras, pero en esencia los sutras son muy cortitos. Y todas estas tablas después pues fueron escritas y pues ahora ya las podemos encontrar muchísimo más fácil, ¿no? Pero por eso son muy cortos, ¿no? Porque eran tablas, ¿no? Escritas como con los principales apuntes que Patanjali le daba a sus discípulos. Entonces el primer sutra dice, Atha Yoganusasanam. Ata significa ahora. Yoga, del yoga, y Anusasanam, exposición o instrucción. Dice, ahora la exposición del yoga comienza, ¿no? Entonces, todo lo que tengamos que conocer del yoga empieza allí. Si aquí comienza nuestro estudio del yoga, como algunas veces es llamado, los Yoga Sutras, eh, los Yoga Sutras, tal como son expuestos por el sabio Patanjali Maharishi, constituyen la primera y más destacada escritura del yoga. Fue Patanjali quien cuidadosamente coordinó el pensamiento yógico y lo explicó a sus estudiantes. Cuando él exponía estos pensamientos, los estudiantes tomaban notas en una especie de taquigrafía, usando solo unas pocas palabras que vinieron a llamarse sutras. Anusanam significa exposición o instrucción. Lo que Patanjali está a punto de exponer no es una mera filosofía, sino más bien una instrucción directa sobre cómo practicar yoga. Una mera filosofía no nos va a satisfacer. No podemos alcanzar la meta con solo meras palabras. Sin práctica no se puede lograr nada. Entonces, el objetivo de un poco de toda esta exposición de hoy es que llevemos a la práctica esto, ¿no? Es una pequeña exposición, pero progresivamente lo que más resuene en nuestro ser, llevémoslo a la práctica. Así comienzan los Yoga Sutras, ¿no? Ahora la exposición del yoga comienza. Entonces quedémonos con esa palabra, Nusanam, exposición o instrucción, ¿no? Que así como nos instruimos, así como vamos a un lugar a instruirnos, a recibir conocimiento, con Saranagati, con rendición, nosotros vamos a lugares a pagar porque nos den conocimiento, ¿sí? Que esta exposición que Patanjali nos la ha dado de una manera tan abierta para todos, pues resuene en nuestro interno ser y lo llevemos a la práctica. No que nos volvamos solamente personas intelectuales que sí, claro, yo conozco todos estos libros, pero que en el día a día, pues no estamos haciendo realmente algo sustancial para transformar nuestra vida a algo, como decíamos anteriormente, equilibrado, ¿sí? El equilibrio del cuerpo, de la respiración, de la mente, de las relaciones, de los hábitos, del deber, del afecto que podamos dar y recibir, ¿sí? Entonces, hay instrucción, que lo recibamos como algo importante y primordial para nuestra vida. Y bueno, viene el segundo de los sutras que quizás es el más famoso, quizás usted ya lo han escuchado, es el más famoso y quizás uno de los más importantes, eh, quizás el más importante entre todos los sutras. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yogas significa el yoga, Chitta material mental, Vritti modificaciones y Nirodha restricción. La restricción de las modificaciones de la materia mental, del material mental es yoga. Entonces, la restricción de las modificaciones del material mental es yoga.
Estudiémoslo un poco más. Entonces, Shita es la mente, ¿sí? Shita es la mente. Briti son las fluctuaciones de la mente. Y Nirodha es la restricción, es calmar esa mente. Hay una analogía muy bonita que está aquí en el libro y dice que nuestra mente es como una laguna, ¿no es cierto? Cuando la laguna está quietita, todos los pececitos, los animales, todo está como puesto en su lugar y es armoniosa, ¿no es cierto? ¿Qué son los britis? Los britis es cuando tú lanzas una piedrita. ¡Pluc! Entonces tú lanzas una piedrita y generas una ola. Y esa ola llega hasta el final y después se devuelve, ¿no es cierto? Esa ola se sostiene porque es una fuerza ejercida hacia el agua por una piedrita, que en este caso es una idea, un pensamiento, a veces una emoción, ¿no es cierto? Pero si tú sigues lanzando piedritas, pues se va a seguir agitando el agua. Y si esas piedras son más grandes, pues se sigue agitando el agua. Y esa agitación va a hacer que los peces, que todo el ambiente que antes era armonioso, pues empieza a ser caótico. ¿Y por qué empieza a ser caótico? Porque empiezas a generar un oleaje tan grande y tan fuerte que hasta tú mismo no entiendes qué es lo que pasa allí. Así pasa con nuestra mente. Diariamente hacemos más cosas con nuestra mente que físicamente. Eso decía Dharma Mitra, ¿no? Un gran maestro de yoga. Decía, si nosotros paráramos una persona en Nueva York, él vive, es un maestro en Nueva York, tiene 84 años, un poderoso maestro de yoga llamado Dharma Mitral decía, si paráramos una persona en Nueva York y le preguntáramos, oye, ¿por qué corres? ¿Por qué corres tanto? Dice, porque pues tengo que ir a trabajar. ¿Y por qué trabajas? Pues porque tengo que pagar las cuentas. ¿Cuentas de qué? ¿Qué haces? ¿Qué gastas? Dice, pues las de la casa, una casa para vivir, para descansar, para vivir protegido de la comida, porque pues tengo que comer, y pues de las recreaciones, todo aquello que yo hago para recrearme. Ah, ok, ¿trabajas para ello? Sí. Ok, ¿duermes bien? Pues a veces sí, a veces hay tantas cosas que hacer que no puedo dormir bien. ¿Comes bien? Uf, bueno, a veces sí, o a veces realmente no me da el tiempo para comer lo que necesito, o no sé realmente cómo comer bien. Y te recreas, pues realmente es más tiempo el que trabajo que el que puedo recrearme. Entonces, en este punto podemos ver de que muchas veces trabajamos arduamente, no solamente pues, horas de trabajo, sino generamos una acción diaria muy poderosa buscando un objetivo que a veces no obtenemos. ¿No es cierto? Entonces nuestra mente está generando un trabajo tan grande diariamente, deseando millones de cosas eh, y que a veces unas llegan y a veces otras no. Eso se llama britis. Entonces en el Shita, que es la mente, bueno, digamos que aquí queda la mente, pero realmente el Bhagavad Gita dice que la mente está en todo nuestro ser. Shita, que es la mente, tiene britis, fluctuaciones. Y lo que buscamos a través del sistema de yoga es reducir esas fluctuaciones de la mente para que otra vez, como decimos en esta analogía, esta laguna que es nuestro ser, que es nuestro interno ser, pues vuelva a la armonía. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? En este sutra Patanjali nos da la meta del yoga. ¿Sí? Esa es la meta del yoga. Para un estudiante inteligente, este único sutra debería ser suficiente porque el resto de los otros sutras simplemente lo explican. Si se logra la restricción de las modificaciones mentales, hemos alcanzado la meta del yoga. La ciencia entera del yoga está basada en esto. Patanjali ha dado la definición del yoga y al mismo tiempo ofrece la práctica. Si puedes controlar la creación de ondas mentales, experimentarás el yoga. ¿Sí? Muy bien, entonces, profundicemos un poco más. Dice, Chitam, habíamos visto, Chitta es la mente. Chitta es la suma total de la mente. Para tener una imagen completa de lo que Patanjali quiere decir por mente, debes saber que dentro de Shittam, que es la mente, hay diferentes niveles. ¿Sí? Entonces, dentro de la mente hay diferentes niveles. La mente básica es llamada Ahamkara o el ego. ¿Sí? El sentido del yo.
Esto da lugar al intelecto o a la facultad discriminativa. ¿Sí? Entonces, mm, la primera parte de la mente se llama ahankara, que es el ego, el sentido del yo. ¿Sí? Entonces, el objetivo, como decíamos acá, el objetivo del yoga es controlar las modificaciones de la mente, que comienzan con ahankara, que es el sentido del yo. Ya vamos a poner un ejemplo, el libro da un ejemplo muy bueno para entender cómo estos tres aspectos de la mente se relacionan entre sí. Después sigue buddhi. Esto da lugar al intelecto o a la facultad discriminativa. Entonces, el ahamkara es el sentido del yo. Lo que yo creo que soy por tener alguna experiencia con este mundo. ¿Sí? Y buddhi es la capacidad de discernir y de discriminar. Esto es favorable y esto es desfavorable. ¿Sí? Manas, la parte de la mente que desea, la cual se siente extraída, lo siento, la cual se siente atraída hacia cosas externas a través de los sentidos. Entonces, manas es la que acepta y rechaza todo lo que llega a través de los sentidos. Entonces, si te ofrecen algo que huele muy rico, tus sentidos se agitan y esto es lo que conocemos como manas, ¿no? Esa recepción de esa información a la mente. Entonces, estos son los tres aspectos, ¿no? Ahamkara, el ego, el sentido del yo. Entonces, tú te puedes considerar, no sé, una persona muy, muy guapa, una persona, un gran profesor, te puedes considerar un gran cocinero, ¿no? Te puedes considerar lo que tú quieras. Eso es Ahamkara, ¿no? Ese es el ego, ¿no? Que construimos en este mundo, ¿no? Como una nube, ¿no? Como una neblina, una capa que generamos a través de la experiencia con este mundo. Busque la facultad discriminativa es importante, ya que a través del conocimiento que nosotros vamos teniendo, ya sea por experiencia, por lo que escuchamos, o también por conocimiento que se nos va revelando a través de, pues, del corazón, a través de los maestros, o a través de la propia práctica espiritual, ese buddhi nos va a ayudar a discriminar. Vamos a decir, ah, esto que yo creía que era favorable realmente no era tan favorable. Entonces, entiendo que ahora no es favorable, ¿sí? Entonces, el buddhi nos permite entender qué es favorable y qué es desfavorable a través del conocimiento que tenemos. Por eso es importante adquirir conocimiento, por eso es importante todo esto que está generando la escuela, ¿no? Momentos en los cuales nosotros podemos conocer, aprender para que esta información entre y podamos discernir, ¿no? Y lo último, pues es manas, ¿no? La experiencia de los sentidos con este mundo que nos rodea. Muy bien. Entonces vamos a dar un ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo en relación a eso, ¿sí? Bueno, hay esta frase que me parece muy interesante del libro. Dice, normalmente estamos en un estado de paz. Esta es la condición natural de la mente, pero estas shitabritis o modificaciones de la materia mental perturban esta paz, ¿sí? Entonces nuestra mente, como decíamos, es una lagunita, ¿no? Está en paz, pero a través de la experiencia con este mundo se va agitando, se va agitando. Entonces dice, por ejemplo, digamos que está sentado tranquilamente disfrutando de la soledad cuando un rico olor viene de la cocina. En el momento en que Manas registra dentro de Shitam, lo siento, registra dentro del ser, me está llegando un rico olor de algún lado, la Buddhi, la inteligencia discrimina qué es este olor, ¿no? Entonces, lo primero es la recepción de los sentidos. Entonces, llega, llega el olor, ¿no es cierto? Y empezamos a percibir. Buddhi discrimina qué es este olor, ¿no? Entonces, ¿qué es este olor? Entonces, Buddhi discrimina qué es este olor. Eh, lo siento, ¿qué es este olor? Creo que es queso. Qué bueno, ¿qué clase? Suizo. Sí, es queso suizo. Entonces, una vez la Budgi decide, sí, este es un buen pedazo de queso suizo, como el que disfrutaste en Suiza el año pasado. El Ahamkara dice, oh, sí es así. Entonces quiero un poco ahora. Ahí está todo un poco, en general. Nosotros percibimos nuestros sentidos perciben
el mundo, después discernimos, esto es algo que nos gusta y el ahamkara quiere apropiarlo, ¿no? El ego dice, esto es para mí, porque yo me lo merezco, es lo que yo quiero, ¿no? El ahamkara dice, yo quiero tener esa experiencia, yo quiero obtener eso, yo quiero obtener esto y lo otro, y ahí es donde seguimos lanzando piedritas a la laguna, como vemos aquí en la fotito, para seguir generando britis y pues confusión al fin y al cabo en nuestro ser. Entonces quiero un poco ahora. Estas tres cosas pasan una a la vez, pero tan rápidas que rara vez distinguimos entre ellas. Estas modificaciones dan lugar al esfuerzo por obtener el queso. El deseo fue creado y a menos que lo satisfagas yendo a mirar a la cocina y comer el queso, tu mente no regresará a su estado original de paz. Y así pasamos toda la vida buscando satisfacer los deseos más locos que podamos creer, olvidando nuestra esencia, olvidando nuestro ser y lo primordial y lo importante de nuestra vida, que es al fin y al cabo, pues esa relación suprema, ¿no? Como decíamos al principio, Raso Vaisajam, buscar esa relación con lo divino. Y nos la pasamos encontrando, buscando pequeñas, pequeños aspectos de este mundo que si bien nos traen cierta satisfacción, pues son pasajeros. ¿Y cómo pasan? Pues buscamos otro y otro y otro y otro hasta el momento de la muerte, ¿no? El deseo es creado, después el esfuerzo para satisfacer el deseo y una vez que lo has realizado, recobras el estado original de paz. Normalmente estamos en un estado de paz, ¿no? Como decía acá. Esta es la condición natural de la mente. Entonces, nuestro estado natural es la paz. Ese es nuestro estado natural. Pero estas chita britis o modificaciones de la materia mental perturban esa paz. Eh, muy bien. ¿Se entiende el punto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Seguimos entonces. Dice, hay una frase, hay un refrán en sánscrito que dice, Manaevan Manusyanam Karanam. Como la mente, así es el hombre. Las ataduras o la liberación están en tu propia mente. Y les quería compartir un pequeño verso del Bhagavad Gita que habla acerca de esto, precisamente. Dice, em, al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria, pues el deseo, y del deseo surge la ira. De la ira surge la ilusión completa y de la ilusión la confusión de la memoria. Al perder la memoria, caemos una y otra vez en el charco material, ¿no? Entonces, todo comienza con nuestros sentidos. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. ¿Sí? Entonces, contemplar los sentidos, como está diciendo allí, ¿no? Nuestros sentidos vienen y nosotros quedamos embelesados por, como decía ahí, el olor al queso suizo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, lo que te guste. Lo percibimos y nuestro buddhi dice, nuestra inteligencia dice, es esto, ¿no? Lo clasifica, esto es. Y el ahamkara que dice, esto es para mí. Entonces, ¿qué creamos? El apego. Vamos creando el apego hacia aquello que queramos, ¿no es cierto? Y lo queremos una y otra vez. De ese apego nace la lujuria, dice acá, el deseo, luxus, el querer más cosas. Guratulananda decía, luxus, querer lujos, luxus, viene de querer lujos, de querer más y más y más y más. Y de esa lujuria surge la ira, ¿no es cierto? Entonces, al querer más y más y más, pues entramos en un estado de confusión tal que surge la ira. De la ira surge la ilusión completa, ¿no? Al no poder obtener todas las cosas, surge la ilusión completa. Y de la ilusión, la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, ¿no? En el momento en que generamos la ilusión, perdemos la capacidad de discernir. Ya
al buscar, al generar ese esfuerzo por querer algo, perdemos la capacidad de discernimiento y esa pérdida del discernimiento se pierde la memoria y cuando se pierde la memoria se pierde la inteligencia y al perder la inteligencia uno cae de nuevo una y otra vez en las mismas dificultades que este mundo nos presenta, ¿sí? Entonces, como dice aquí, como la mente, así es el hombre. Las ataduras o la liberación están en tu propia mente. Entonces, ¿dónde empieza nuestro trabajo? En lo que estamos contemplando. ¿En qué ambiente nos estamos manejando? ¿En qué lugares? ¿Con qué personas? En, ¿Cómo es el desarrollo de nuestra vida en el ambiente que nosotros estamos sumergiéndonos? ¿En qué corriente, podríamos decirlo, estamos llevando nuestra vida? Y ahí es donde nosotros tenemos que discernir, ¿no? Decir, bueno, esta compañía me es favorable y esta no. Sadhu Sangha, Sarva Sastra Koila, Matra Sarva Siddhi Hoy, dice el Chaitanya Charitamrita, dice, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy, ¿no? El proceso, la compañía de aquellos seres que nos ayudan en nuestro proceso, en nuestro crecimiento, es lo más importante, ¿sí? Puede salvarte del peligro más grande de todos, ¿no? Entonces, el ambiente es muy importante. Entonces, nuestra mente tiene que sumergirse en el ambiente más favorable. Si está en un ambiente de caos, en un ambiente muy materialista, en un ambiente de demasiados condicionamientos, pues vamos a estar siempre corriendo detrás de los mismos deseos una y otra vez hasta que nos volvamos bien viejitos. Eso me hace acordar mucho de una clase que nos daba hace algunos años que vino a visitarnos un maestro llamado Vishnu Maharaj, y él decía, aún el ser sin dientes quiere comer las cosas más deliciosas. Aún el ser que no ve, ya que está perdiendo la vista, quiere seguir viendo las cosas externas más bellas, ¿sí? Aún aquel que no, que va perdiendo el oído, quiere escuchar los sonidos más agradables. Siempre estamos enfocados hacia afuera, pero el proceso del yoga nos invita a autoobservarnos y a encontrarnos o a buscar o a desarrollar en nuestra vida esa motivación, ese esfuerzo más interno. Porque todos esos esfuerzos externos y todas esas experiencias externas, si bien nos ayudan a sostenernos en este mundo, pues no nos producen una plena paz o satisfacción como lo podemos ver, ¿no? Simplemente generan britis. Ahora, ¿cómo calmamos esos britis? Entonces decimos que es el ambiente, ¿no es cierto? Si está el oleaje de la mente, pongámosle lógica, ¿no es cierto? Lo primero es dejar de tener, de lanzar tantas piedras a la laguna, es decir, encontrar la satisfacción en lo simple. Prabhupada decía, vida simple, pensamiento elevado. Y lo segundo, tener paciencia, porque no solo por dejar de lanzar piedritas a la laguna se va a detener, ¿sí? La laguna va a seguir generando oleajes hasta que se calme progresivamente por dejar de lanzarle piedritas. Así que el proceso de yoga es de tiempo, ¿sí? Eso también es uno de los sutras, ¿no? Dice, tiene que ser de largo alcance, de largo tiempo. Que bueno, ese verso lo podemos estudiar más adelante. Dice, eh, este tercer sutra, Tadadrashtuj Swarupe Vashtanam. Tada, entonces, Drashtu, el observador, Swarupe, en su propia naturaleza, Avashtanam, reposar. Entonces, el observador, ser supremo, reposa en su propia naturaleza. Este es uno de los versos que más me gusta realmente. Dice, tú eres este observador verdadero. Tú no eres el cuerpo ni la mente. Tú eres el conocedor u observador. Tú siempre ves tu cuerpo y tu mente actuando enfrente de ti. Tú sabes que la mente crea pensamientos, que distingue y desea. El observador sabe esto, pero no se involucra en ello. Para comprender que tú eres este eterno yo lleno de paz, la mente debe estar tranquila. De otra manera, la verdad aparece distorsionada. Si explico esto a través de una analogía, probablemente será más fácil de entender. Tú eres el observador que quiere verse a sí mismo. ¿Cómo? Hasta en el caso de tu cara física,
Si te pregunto si la has visto alguna vez, tienes que decir no, porque es la cara quien mira. La cara misma es el observador del sujeto. Lo que ve en el espejo es su imagen, lo visto o el objeto. Si el espejo es ondulado, curvo, cóncavo o convexo, ¿podrías ver tu verdadera cara? No. Parecería muy fea, muy grande, muy alargada y llena de ondas. ¿Te preocuparías al ver esto? No. ¿Sabrías enseguida que el espejo no está bien? Que estás mirando un reflejo distorsionado. Solo si el espejo está perfectamente pulido y limpio, te dará un reflejo verdadero. Solo entonces podrás ver tu cara tal como es. Si la mente tiene muchas ondas, como en la superficie de un lago, verás un reflejo distorsionado. Entonces, esta analogía nos muestra eso, ¿no? Si nosotros nos vamos a ver a una laguna y la laguna está moviéndose, nos vamos a ver distorsionados. Asimismo pasa con nuestro ser. Nosotros no podemos ver nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro verdadero yo, porque estamos nublados por todos estos deseos, por todos estos pensamientos, por todas estas emociones que día a día pues van nublando nuestro verdadero ser. Entonces, disipar todos estos oleajes nos va a permitir entender cuál es nuestro paradharma, nuestro verdadero ser, y también nos va a permitir eh, entender cuál es nuestro verdadero ser y nuestro dharma, nuestro verdadero deber. Y hay un verso del Bhagavatam que lo explica bastante bien. Dice, Sabai punsam parodharmo, yaktor bhaktira dokshaye, ahai tukia pratijata, yayadmashu prashadati. Dice, la suprema ocupación dharma para toda la humanidad es la de brindar servicio devocional al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga el yo por completo, debe ser inmotivado materialmente e ininterrumpido, ¿no es cierto? Entonces, al disipar esta nube, pues nuestro esfuerzo no es que va a quedar en el limbo, ya no vamos a hacer nada, ¿no? Al contrario, vamos a entender nuestro deber supremo, vamos a entender cuál es nuestro propósito en esa relación con el Ser Supremo. Y ese servicio, esa ocupación, va a tener unas características de satisfacción. El ser va a sentir felicidad, satisfacción trascendental. ¿Sí? Nuestra felicidad, nuestra satisfacción ya no va a estar basada en todas esas pequeñas experiencias que el mundo nos presenta, sino va a estar basada en el yo, en la satisfacción del ser y en esa relación trascendental. Para que ese ser se satisfaga, necesita dos características, ahaituki y apratijata. Necesita tener una motivación interna y apratijata ininterrumpida, ¿sí? Constante. ¿Sí? Entonces, las motivaciones externas, pongamos un ejemplo. Entonces, nos vemos una película de acción. Y en la película de acción aparece un chico o una chica bien ejercitados, bien guapos, bien guapas, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, yo quiero ser así. Y empezamos a hacer ejercicios y quizás una dieta, pero ¿eso cuánto nos va a durar? Quizás una semana máximo, 5 días. Y después vamos a decir, uy, no, realmente ha sido muy duro, ¿no? Mejor yo soy como soy. Y perdemos esa motivación porque es efímera, porque no es realmente algo del interno, o sea, no es algo que nos genere como esa fuerza para hacerlo cada día. Pero si nosotros pensamos en nuestro bienestar, decimos, uy, se me está subiendo el azúcar, necesito cuidarme porque me va a dar diabetes, ahí sí esa motivación nos va a hacer soltar el pancito y las azúcares y todo de una manera abrupta, porque es nuestro bienestar, ¿sí? Y lo segundo es que es constante. Entonces tiene que ser, como decimos en el yoga, pade, paso a paso, ¿sí? Este proceso, como y Patanjali también lo dice en un verso, es de largo alcance, ¿no? Los frutos del resultado de nuestra práctica son de largo alcance.
Ok, entonces el objetivo es disipar las olas, los oleajes de la mente, pues que son atraídas a través de los sentidos, para poder ver el ser tal como es. Cuando la mente cesa de crear formas de pensamientos o cuando la Shitam está completamente libre de britis, se hace tan clara como un lago en reposo y ves tu verdadero yo, ¿no? Entonces ahí podemos entender cuál es nuestro verdadero yo, ¿sí? Cuando podamos disipar ese oleaje de la mente. Cuando la mente cesa de crear formas de pensamientos, o cuando la Shitam está completamente libre de britis, se hace tan clara como un lago en reposo y ves tu verdadero yo. Y el último de los sutras que vamos a estudiar hoy es este. Dice, Briti, Sarupyan y Taratra. Briti, modificación de la materia mental, del material mental. Sarupyan, asumir las formas. Y Taratra, otras veces. Otras veces el yo parece que asume las formas de las modificaciones mentales, ¿no? Entonces aquí podemos ver como un gatito se ve en el espejo como un león, ¿no? Margarita, discúlpame, ¿puedes silenciar tu micrófono, por fin? Gracias. Entonces, eh, eso nos sucede frecuentemente, ¿no? Que este gatito, que somos nosotros una almita, una pequeña y minúscula parte, nos proyectamos como seres súper importantes, ¿no? Como alguien que es más de lo que realmente, pues, somos, ¿no? Nosotros no somos ni siquiera eh, como una pequeñísima parte de lo que hace la naturaleza, como un deber hacia el mundo que nos rodea, ¿no es cierto? Y dice así, si podemos curar nuestros ojos de la ictericia, nada se vería amarillo. Pero sin corregir esta enfermedad de los ojos, no importa cuánto limpies las cosas de afuera, no las vamos a hacer blancas o azules o verdes, siempre serán amarillas. Por eso es que el yoga está basado en la autorreforma, autocontrol y autoadaptación, ¿no? Entonces, si tenemos una enfermedad que nos hace ver amarillos, como la ictericia, pues aunque queramos ver de otro color, por esta enfermedad vamos a verlo todo amarillo, dice, ¿no es cierto? Asimismo, cuando nosotros nos proyectamos como algo que no somos, pues por más de que nosotros queramos ser seres equilibrados, pacíficos, amorosos, amables, dedicados, pues no va a pasar. No va a pasar. Siempre vamos a creernos superiores a los demás y siempre vamos a creernos lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿sí? Pero en este mundo realmente somos partes, todos un engranaje para que todo fluya o funcione de una manera como de alguna manera Dios lo quiere hacer, ¿no? Entonces, entender nuestra porción, nuestra parte, nos hace útiles en el mundo que servimos, pero no nos hace mejores ni inferiores a los demás. Entonces, quitar esa neblina, o cómo entendemos que en nuestra práctica estamos creciendo, esa es una pregunta que constantemente me hacen en la práctica, ¿no? De yoga. ¿Cómo sé que estoy creciendo en el día a día de mi práctica? Pues cuando dejas de sentirte superior a los demás, ¿sí? Cuando tus prácticas diarias dejan de nublar la mente y te dejas de proyectar como alguien, pues increíblemente em, superior y empiezas a ser un sirviente, un servidor desde el afecto, desde el amor, ¿sí? ¿Y eso cómo lo podemos ver? Cuando en el día a día nosotros, cada hábito, cada paso que damos en este mundo, em, cada camino que escogemos, nos brinda las cualidades para ser más amables con los demás, ¿sí? No es porque diga, yo hago yoga, entonces no me hablen. Nadie me debe hablar. Yo hago yoga, yo soy increíble, ¿no es cierto? Yo hago yoga, entonces te vuelves más arrogante, más envidioso. No, más bien que las prácticas, los hábitos, las dietas que tú hagas, los caminos que tú escojas, te vuelvan al contrario, lleno de buenas cualidades.
Por eso dice acá, por eso es que el yoga está basado en la autorreforma, el autocontrol y la autoadaptación. Es el sendero que te lleva hacia aquellas cualidades que tú deseas desarrollar, pero es tu camino, no es el de los demás. ¿Sí? Si tu camino, si tu sendero inspira a otros, pues genial, chévere. Pero al fin y al cabo es el sendero de otros que se inspiran y siguen también su propio sendero. ¿Sí? Entonces, ese hábito, ese trabajo que hacemos diariamente debe llevarnos a ser más amables y más amorosos y más favorables hacia los demás, progresivamente. No es que el día de mañana, pues ya nada los saca la ira o nos, nada nos molesta. ¿No? Es un proceso, pero debemos curar esa neblina de esa neblina de los britis, ¿no? De esas fluctuaciones de la mente que no nos permiten ver lo que realmente somos, así como el gatito y el león, ¿no es cierto? Y bueno, para terminar, entonces, un poco como nosotros recepcionamos el mundo que nos rodea, ¿sí? Porque uno dice, ahora entonces, nada me puede molestar. Realmente es como nosotros, nada, ahora soy una persona que debería mantenerme en un estado apacible, sí, de alguna manera, pero es un trabajo de cómo tú recepcionas el mundo que te rodea. Entonces, quizás algunos ya han escuchado esta historia, si no la han escuchado, pues las cuento y si la han escuchado, pues la recordamos, ¿sí? Entonces, sé que estaba Buda sentado en un árbol, hablando con sus discípulos y... y le preguntan, y le está hablando, y lo siento, y llega una persona, se sienta a escucharlo y se levanta a insultarlo después de un rato. Y empieza a insultar a Buda y empieza a insultarlo y empieza a insultarlo. Y él se queda quietito escuchándolo. Él se cansa de insultarlo y se retira. Después, un discípulo le pregunta, Buda, pero no deberíamos como decirle algo, o tú por qué no le refutaste lo que decía. Decía, mira. Un insulto es como un mal regalo, ¿sí? Entonces, si tú tienes un caballo y me lo regalas, el caballo es mío si yo lo acepto. Pero si yo no acepto el caballo, ¿de quién es el caballo? Tuyo, porque yo no lo acepto, ¿sí? Entonces, un insulto es como un mal regalo. Entonces, tú lo puedes aceptar y decir, oh, ya me quedo con este momento malo que quizás tú me quieras brindar. O puedo no aceptarlo y simplemente dejarlo pasar. Entonces, esa es como dice, ese es el buddhi, el discernimiento que nosotros podemos tener en manas, en la experiencia que este mundo nos presenta, ¿no? Y a partir de ese buddhi, ese discernimiento, entonces vamos a entender lo que realmente nosotros somos y no proyectarnos con ese ahamkara, con ese ego falso que nos dice, tú eres el mejor de los mejores, tú eres el mejor profesor, el mejor chef, el mejor, no sé, escritor, el mejor de algo en algo, ¿no? Entonces simplemente nos vamos a dejar de proyectar como, em, como seres, ¿no? Que no somos, ¿no? Como esa expansión del ego que realmente nosotros no somos. Bueno, un poco hasta aquí esa pequeña exposición de cuatro de la primera parte de estos Yoga Sutras llamados Samadhipada o porción en contemplación. Espero que algunas de esas enseñanzas pues puedan resonar un poco en nuestra vida, algunas de esas historias y pues de todas estas analogías que nos va presentando aquí Patanjali y pues el Bhagavad Gita también, y que esto que resuene en nuestra vida pues podamos ir transformándolo progresivamente a través de nuestras prácticas y de nuestro proceso como instructores o como practicantes dentro de esta senda muy maravillosa del yoga. Yo pienso que mientras estamos en una práctica, pues uno tiene eh, muchísimos factores, ¿no? Uno está, mientras tiene la pierna por allá arriba, ¿no es cierto? Uno no tiene la mente en otro lado, ¿no? Está ahí por ahí, con la pierna por allá arriba y la mente está enfocada. Esto sucede poco en nuestro día a día. Así que, bien,
Si tiene alguna pregunta o comentario para finalizar. Hola, buenas noches, maestro. Buenas Yo noches, Karen. solo agradecerle, la verdad es que yo estoy iniciando una etapa nueva en mi vida como docente universitario y la verdad es que me han llegado tantas ideas y tantas cosas con todos sus pensamientos de ver cómo puedo influir en la vida de jóvenes que están emprendiendo su camino profesional, pero sobre todo cómo puedo ayudarlos a través de la yoga, porque se sorprenden mucho que sea yo instructora de yoga y siempre me dicen, no, Miss, pónganos una meditación. Y entonces he introducido pequeñas meditaciones chiquititas de 5 minutos, sobre todo cuando los tengo en exámenes. Pero Claro. es increíble ver cómo con 5 minutos podemos transformar la vida de alguien y cómo podemos ir dejando huella. Y la verdad que es, a mí personalmente la yoga me ha cambiado mi vida, mi perspectiva y bueno, es algo que quiero replicar y que ojalá todo el mundo pudiera tener esta oportunidad de escuchar a personas tan inteligentes como usted o como todos los maestros que tenemos en Rishi Yoga. Y bueno, pues solamente agradecerle. Gracias, Candy. Me haces acordar, justo le doy clases de yoga a unos chicos de una fundación de jóvenes que siendo menores entran a las cárceles por infracciones, por cosas que pues, la vida los va llevando. Y les doy clases en el estudio que tengo acá en Quito. Y ha sido una experiencia también muy linda porque pues estos chicos consumen muchísimas drogas y muchísimas cosas, pero después de la práctica, ellos dicen, oye, qué lindo se siente después de ese nidra, de esa práctica, qué lindo se siente este ambiente, ¿no? Y hay muchos que están dejando pues el consumo de drogas y son esos hábitos muy negativos y les gusta muchísimo la práctica porque encuentran en ese estado eh, pues de introspección y de conexión, pues un estado más favorable que el que te lleva pues en este aspecto pues los malos pasos, ¿no? Así que si la práctica de yoga puede abarcar todos los edades y a muchísimos seres en diferentes condiciones, así que linda labor y pues sigue haciéndola que realmente a través del tiempo puede ser algo muy interesante. Sí, muchísimas gracias. Y retomando lo que usted dice, también comparto, no, no todas las semanas, pero por lo menos una vez al mes con un anexo que tengo muy cerca de mi hogar. Y también comparto con los chicos esa experiencia de hacer yoga una vez al mes y de meditación. Y de verdad que sí se transforman. Sí es una cuestión, como usted dice, maravillosa en la que podemos ayudar a tanta gente. Entonces, gracias. Ustedes, a ustedes. ¿Algún comentario o pregunta adicional? Buenas noches. Omar, muy buenas noches. Bueno, no, un comentario y es que normalmente los estudiosos del yoga entendemos o buscamos significado del yoga. Pues y ya lo conocemos, pero realmente, ¿qué es el yoga? Me amplía mucho el panorama. Cuando usted dice que el yoga es conquistar la mente, ¿cierto? Normalmente somos conquistados o conquistamos, pero me hago una pregunta, ¿cómo nos conquistamos a nosotros mismos? Que es la parte más difícil. Entonces, eh, aquí esto amplía muchísimo. Muchísimas gracias. A ti, Omar. Sí, y ese es el trabajo, esa es nuestra tarea más profunda, conquistar nuestro ser. Una frase que me gustó mucho dice que podamos llegar a tener, a ser una edad adulta con un cuerpo sano y una mente tranquila. Cuerpo sano y una mente tranquila, ¿no? Y no al contrario, ¿no? Como vemos en nuestro día a día, ¿no? El cuerpo ya hecho pedazos, así deshecho, y la mente todavía queriendo hacer millones de proyectos y de cosas, ¿no? Así que cuerpo sano, mente tranquila. ¿Algún comentario adicional o pregunta? Muy bien, muy bien. Así que esto
hay que llevarlo a la práctica, que es como empezamos un poco la clase, llevar todo este conocimiento a la práctica a través de nuestro día a día, de nuestros hábitos, y pues que el yoga sea una herramienta, una técnica muy profunda para entendernos, enfocarnos y pues al fin y al cabo desarrollar bellas cualidades en nuestra vida. Que esa sea nuestra meditación para hoy entonces. Namaste, una linda, linda noche para todos y un lindo fin de semana. Namaste.